tardes, bienvenidos a Ciencia Virtual, un programa educativo del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Lorna Salamán, soy educadora del museo y le doy la bienvenida a este ofrecimiento sumamente importante en nuestra edición de esta semana, Huracanes y COVID-19. El programa de Ciencia Virtual nos permite traerles a ustedes oportunidades educativas en diferentes áreas y hoy tenemos la oportunidad de aprender acerca del tema de adultos mayores y emergencias de salud pública. Es importante mencionar que le damos muchas gracias a nuestros auspiciadores y esto lo podemos hacer posible con la colaboración del Departamento de Salud y el CDC. Los recursos para la tarde de hoy, tengo el placer de presentarles a la doctora Idania Rodríguez Ayuso, quien es asesora en el área de epidemiología del Departamento de Salud, y John Rodríguez Adames, quien es el coordinador del programa de geriatría. Sin más preámbulos, vamos entonces a aclarar un punto muy importante. Si ustedes desean hacer preguntas, si están acompañándonos en Zoom, lo pueden hacer a través de la sección de Questions and Answers, y si están a través de Facebook Live, en la sección de comentarios. Así que vamos entonces ahora a comenzar con nuestro seminario en línea, Adultos Mayores y Emergencias de Salud Pública. Saludos, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando y agradecido, ¿verdad?, de la oportunidad de colaborar y poder llevar el mensaje. Como bien lo dice la compañera, vamos a estar trabajando el tema de adultos mayores y emergencias de salud pública. Tengo a la doctora por aquí, no sé si quiere dar un mensaje. Saludos, bienvenidos a todos. Perfecto. Pues, ¿verdad? Como experiencias previas en Puerto Rico, sabemos la importancia que tiene el dialogar sobre las emergencias de salud pública y cómo nosotros podemos prepararnos particularmente para atender a poblaciones vulnerables, en este caso a los adultos mayores. Como lo dice la compañera, ¿verdad? Coordino el programa de geriatría del Departamento de Salud, así que hemos estado desde la Secretaría para Promoción de la Salud participando de todos los eventos que han ocurrido y las estrategias que hemos estado implementando en la comunidad. Así que, ¿verdad? Agradecido de la invitación y me gustaría que más allá de comentarios y preguntas pudieran compartirnos otras experiencias, porque sabemos que muchos de ustedes también estuvieron en primera línea enfrentando estos eventos y tienen muchas cosas que compartir. Así que, básicamente, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco someramente de la introducción. Quiero presentarles por qué es importante hablar de los adultos mayores. Hemos escuchado en muchas ocasiones que somos un país viejo, así que voy a ir, ¿verdad?, someramente presentando estadísticas relacionadas para poder entonces adentrarnos a identificar los riesgos. Un poco presentando también el modelo de comunicación de riesgos de lo que es la Organización Mundial para la Salud. Luego voy a estar también trabajando puntos sobre estrategias que debemos tener en consideración en los huracanes. La doctora Rodríguez va a estar hablando sobre el COVID y las estrategias del Departamento de Salud y qué podemos hacer para prevenir y mitigar el COVID. Y finalmente las conclusiones. Así que, como bien les mencioné, sabemos y hemos escuchado en múltiples ocasiones que Puerto Rico es un país viejo. Hemos escuchado que hay indicadores que nos aceleran ese envejecimiento de la población y que posiciona a Puerto Rico en uno de los países más viejos de América. Y es tanto así que si nosotros, ¿verdad?, cogemos a 4 personas mayores de 18 años en Puerto Rico, al menos una va a tener 60 años o más. Quiere decir que el 25% de la población, ¿verdad?, dicen los estimados, que son adultos mayores. Esto lo esperábamos años, ¿verdad?, más adelante. Sin embargo, lo estamos enfrentando ahora porque hemos tenido diferentes, ¿verdad?, transiciones demográficas que vamos a estar viendo en este momento. Quería presentarles un poco sobre cómo ha ido la población en Puerto Rico en los últimos años. Sabemos que después del 2005, la población en Puerto Rico ha estado disminuyendo.
Y obviamente ha estado disminuyendo también por diferentes razones que podemos ver desde el marco social y económico, como también del impacto que hemos tenido en emergencias de salud pública en estos últimos años. Esta próxima gráfica es exactamente la misma, pero solamente cogemos los últimos años desde el 2000 al 2018 y vemos cómo desde el 2005 ha ido disminuyendo. Sin embargo, hemos tenido que para el 2019 los estimados indican que aumentó un poco, aproximadamente 7,000 personas. Pero, ¿verdad? En general, esto ha ido disminuyendo, pero a su vez ha ido envejeciendo. Nuestro país sigue acelerando, ¿verdad? Sigue envejeciendo de manera acelerada. Por lo que nosotros, los organismos gubernamentales, las organizaciones que prestamos servicio, como también la comunidad, debemos dirigir nuestras estrategias y nuestras intervenciones, ¿verdad?, a lo que son los adultos mayores, porque somos un país viejo. Esto quiero presentárselos para que podamos ver cómo ha ido cambiando el asunto en Puerto Rico en términos de la demografía. Sabemos que uno de los indicadores que tenemos en Puerto Rico que ha acelerado lo que es el envejecimiento es que cada vez nacen menos niños. Tenemos por otro lado la expectativa de vida, cada vez duramos más. Y también tenemos la migración, particularmente de gente joven que se va de Puerto Rico. Esto, ¿verdad?, acelera aún más la población, el envejecimiento de la población. Tenemos aquí que para el 2016 por primera vez las muertes fueron mayor que los nacimientos. Quiero presentarle entonces estas dos pirámides poblacionales del 1960, contrastándola con esta del 2015. Vemos que se le llamaba pirámide poblacional porque en la base, que es donde están las personas de menor edad, eran las poblaciones que eran más abundantes. Y sin embargo, a medida que iba aumentando la edad, se iba poniendo más pequeña. Sin embargo, cuando vemos la del 2015 y tenemos otras más recientes, vemos que ya no es tan pirámide como le llamábamos. La base de las pequeñas, ¿verdad?, las edades más pequeñas cada vez es menor, mientras que se ensancha en la parte de arriba. Lo que quiere decir, ¿verdad?, lo que hemos discutido, menos nacimientos y cada vez hay más personas de mayor edad. En la parte derecha lo que quería ¿verdad?, tocar es que cuando un país se considera viejo es porque tiene ¿verdad?, una mediana edad de 30 años o más. En el 2015 Puerto Rico tenía 40 años de mediana. Así que, ¿verdad?, somos un país bastante viejo en la estructura de edad. Entonces paso, ¿verdad?, esta transición demográfica ha tenido un impacto en la transición epidemiológica. Ya no, ¿verdad?, ya no morimos de las mismas condiciones que se moría hace, ¿verdad?, 30, 40 años atrás. Ahora tenemos condiciones crónicas en particular. Y esto es importante conocerlo porque cuando hablamos de las poblaciones de adultos, aproximadamente el 75%, ¿verdad?, o 8 de cada 10 personas adultas mayores tienen al menos una condición crónica. Y al momento de hablar del impacto de emergencias de salud pública, esto es bien importante conocerlo. Tenemos, ¿verdad?, que la primera causa de muerte es la enfermedad del corazón, los tumores malignos o los cánceres, la diabetes, debo decir, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades crónicas respiratorias y enfermedades cerebrovasculares. Aproximadamente 7 de cada 10 personas que mueren de 60 años o más mueren por las primeras 5 causas ¿verdad?, de estas causas que les estoy presentando. Así que en términos generales, para conocer el perfil del adulto, tenemos que dentro de los 60 años o más, la población que más grande de adultos mayores es la de 60 a 74 años o más. Y esto es, ¿verdad?, los llamados baby boomers. Y sabemos que estos van, ¿verdad?, a medida que pase el tiempo, va a seguir aumentando ¿verdad?, esa pirámide arriba, porque se van moviendo, ¿verdad?, a esos otros grupos de edad. El 55.7% son mujeres. Y lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, el envejecimiento en Puerto Rico tiene cara de mujer. Y obviamente cuando hablamos de género, sabemos que tienen unas peculiaridades que no necesariamente son iguales a cuando hablamos de hombres. Y las mujeres tienen mayor expectativa de nivel educativo e ingreso económico. Tenemos que las poblaciones de adultos mayores pues son desventajadas en ese sentido. En términos de nivel educativo, casi el 70%, 7 de cada 10, tiene escuela superior o, ¿verdad?, o menor. Esto es bien importante tomarlo en consideración porque cuando hablamos de emergencias de salud pública, aquellos países con
el debate de las emergencias de salud pública. Así que, en términos generales, ¿verdad? El 40% está casado en una relación, el 66% está retirado o incapacitado. Importante cuando, ¿verdad?, hablamos de movilización, cuando decimos, viene un huracán, tenemos que movernos a refugio, muchas veces tenemos que tomar en consideración, ¿verdad?, estos indicadores. Cuando hablamos de las enfermedades más prevalentes, ¿cuáles son las enfermedades que más ocurren en los adultos mayores? Artritis, diabetes, depresión, prediabetes, asma y enfermedad coronaria, en ese mismo orden. Y muchas de ellas sabemos que tienen su efecto en la movilización o, ¿verdad?, o complicaciones en la salud si no están, ¿verdad?, bien tratadas. Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgo, esto fue un ejercicio que hicimos para identificar, ¿verdad?, diferentes documentos que han estado trabajándose en organismos internacionales de salud y son componentes que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, estar pendientes de ellos para, de la mejor manera, minimizar el riesgo en esta población. También quiero presentar lo que sería el modelo de comunicación de riesgo que es tan importante cuando hablamos de preparación, mitigación y recuperación en emergencias de salud pública, que debemos tener en consideración no tan solo en el gobierno y las agencias gubernamentales, sino también en organizaciones que prestan servicios en la comunidad y también las personas que están en riesgo y la comunidad en general. Así que, ¿por qué hablamos de emergencias en salud pública? Hablamos de esto porque cuando hacemos un análisis, esto lo hizo la Organización Mundial para la Salud, desde el 2001 al 2010 ocurrieron 700 emergencias de salud pública. Cuando se compara con los decenios anteriores, tenemos que cada vez aumentan más estas emergencias y se proyecta que va a continuar ocurriendo. Así que los países, y obviamente Puerto Rico tiene mucho, ¿verdad?, de qué hablar y de las experiencias, tenemos que prepararnos. Que no nos pase, ¿verdad?, como el huracán María, que habíamos estado quizás confiados en muchas ocasiones y cuando nos pasó, no necesariamente en la infraestructura y en los servicios estábamos preparados. Así que, ¿verdad?, se proyecta que haya más. Esto no considera conflictos bélicos, ¿verdad?, y otras crisis humanitarias. Si le agregamos eso a esto, pues evidentemente va a ser mayor. Los países más afectados, como lo vimos cuando estábamos viendo las estadísticas, son aquellos de ingresos bajos. O sea, si tenemos una población de adultos mayores, ¿verdad?, que tiene ingresos bajos, está más vulnerable aún. Porque, ¿verdad?, no tenemos estrategias de sustentabilidad al momento de hablar de la recuperación ¿verdad?, de un evento de salud pública. Los sistemas de salud muchas veces están fragmentados. Cuando hablamos y presentamos lo que fue el perfil demográfico, esto trajo una transición epidemiológica. Cambió la manera en que las personas pues tienen condiciones en las que mueren, pero estas dos cosas no necesariamente dice la literatura que trajo una transición en el sistema de salud pública. Y es importante entonces tomarlo en consideración porque si vemos que nuestra población es vieja, nuestras estrategias y políticas públicas deben estar dirigidas a atender esta población. Debemos movernos a lo que llaman un sistema de salud amigable con los adultos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tomar en consideración el perfil de nuestros viejos, porque si nuestra población es vieja, debemos movernos hacia esa dirección. Aquí un poco, ¿verdad?, hablando de lo que es comunicación de riesgo, porque les dije que quería presentarles el modelo, es una parte integral de las emergencias de salud pública. Y es importante porque cuando nosotros hablamos de emergencias de salud pública, para minimizar el riesgo, las personas tienen que conocer cuáles son los riesgos. Y no tan solo conocer cuáles son los riesgos, sino el cambio en conducta que al final nosotros queremos. Por ejemplo, usar la mascarilla en el caso del COVID, lavarte las manos, entre otros. Esto es un poco, ¿verdad?, las estrategias y mensajes. Quise un poco poner, obviamente, la experiencia de nosotros en Puerto Rico, que tenemos, ¿verdad?, lo que fue el huracán Irma y María, los terremotos, el COVID-19. Nosotros desde la Secretaría para Promoción de la Salud y el Departamento entero de Salud hemos estado, ¿verdad?, a la vanguardia desde siempre, tratando de la mejor manera posible implementar estrategias para la mejoría de nuestra ciudadanía. Así que cuando nosotros estuvimos en el huracán María, recuerdo siempre que tuvimos que ir a intervenciones en los ríos, donde las personas cogían agua para su uso en el hogar. Y evidentemente, pues el mensaje muchas veces era lávate las manos, ¿verdad?, dirigidos a la leptospirosis, por ejemplo. Sin embargo, cuando contrarrestamos ahora en el COVID-19, que quizás el mensaje continúa vigente y aún más
lo de lávate las manos, la estrategia no necesariamente es la misma porque nosotros no vamos a estar en la comunidad, precisamente porque lo que queremos es, ¿verdad?, el distanciamiento físico. Un poco, ¿verdad?, era traer que, aunque el mensaje pueda ser igual, las estrategias no necesariamente son las mismas y esto va a cambiar a través, ¿verdad?, de las diferentes estrategias, debo decir, de las emergencias de salud pública que estemos enfrentando. Así que un poco yendo a este modelo que les hablé, es un modelo de la Organización Mundial de la Salud que incorpora a diferentes expertos de diferentes países que enfrentaron emergencias de salud pública. Y también hicieron un ejercicio de ver la literatura de qué había funcionado y qué no, y para poder, ¿verdad?, hacer esta guía para que países pudieran utilizarlo, no tan solo en términos de gobernanza y liderazgo en el gobierno, sino también para las organizaciones, para la comunidad en general, para los cuidadores de adultos mayores. Se puede, ¿verdad?, traducir a diferentes escenarios. Lo primero que tenemos que conocer es la gestión de confianza. Nosotros como gobierno y las organizaciones y la comunidad tienen que gestionar la confianza para poder llegar a las comunidades. Para cuando nosotros estemos llevando un mensaje, las personas digan, mira, yo confío en esta persona y yo voy a hacer quizás lo que esta persona me está indicando porque es conocedor y porque tiene mi confianza. Y uno de los asuntos que trabaja esta parte de lo que es la confianza es también un poco la participación comunitaria. Si nosotros no empezamos a involucrar a la comunidad en nuestras estrategias, ¿verdad?, no ganamos esa confianza. Un poco también los elementos de incertidumbre. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la mejor manera posible, pero debemos llevar el mensaje que es cierto. No podemos inventarnos las cosas. Otra parte importante de la confianza es trabajar con colaboradores externos. Por ejemplo, esta colaboración que estamos haciendo con el ecoexploratorio nos ayuda a llegar a más gente. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, fomentar. Y eso pasa también con las comunidades, que muchas veces son ¿verdad?, los primeros en mando cuando ocurre algo. Por ejemplo, en el huracán María, quienes estaban en la primera línea para atender a las comunidades, no fue el gobierno, fue las comunidades. Y esto, ¿verdad?, esto está documentado en la literatura. Los gobiernos, ¿verdad?, son los que más tardan porque sus empleados también tienen y han afrontado estos asuntos y tienen también que atender otras cosas. La segunda parte es la integración de esta comunicación de riesgo, que es el modelo que les estoy hablando. Hablamos de la gobernanza y liderazgo. Tenemos que empezar a desarrollar política pública que vaya a fomentar el ejercicio de la comunicación de riesgo, la educación a nuestra población y sobre todo que vayan dirigidos a lo que les presenté, a los adultos mayores. Somos un país viejo. Tenemos que crear capacidades. Es lo que estamos haciendo hoy aquí con esta colaboración. Queremos, ¿verdad?, mostrarle a ustedes estos puntos para que ustedes se eduquen. Nosotros hemos sido capacitados también a través de las certificaciones de FEMA, a través de la Oficina de Coordinación para el Manejo ¿verdad?, de Emergencias de Salud Pública del Departamento de Salud, lo cual nos ha, ¿verdad?, ayudado a nosotros estar al mando quizás o estar en el manejo por ejemplo, en los terremotos o ahora en el COVID. Tenemos que también apostar a la financiación. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que sacar presupuesto a nuestras organizaciones, nuestra comunidad y nuestro gobierno para atender emergencias de salud pública, para la preparación, para la mitigación. Y esto no es que mañana avisen un huracán y nosotros vamos a hacer nuestro plan estratégico. No, nosotros tenemos que tener esto con antelación. Y finalmente, que es la tercera parte, es la práctica de este modelo de comunicación de riesgo. Y en eso nos referimos a lo que estoy mencionando ahora. Una planificación estratégica que incorpore las diferentes personas y podamos, ¿verdad?, llegar a las demás personas. Y finalmente, ¿verdad?, la evaluación, entre otras cosas. Ahora entro, ¿verdad?, lo que es la protección, que es uno de los componentes que ocupa, ¿verdad?, lo que son estas guías. Y entonces trabajamos lo que son las preocupaciones en lo que es la exclusión de las personas adultas mayores, la marginalización. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos a la comunidad de adultos mayores que es marginalizada o se deja, ¿verdad?, atrás. Somos un país viejo y tenemos que empezar desde las comunidades a identificar a estos viejos. Tenemos que entonces identificar víctimas de abuso que no necesariamente, ¿verdad?, lo podemos identificar con facilidad. Tenemos las estadísticas que nos muestran y las proyecciones que esto va a seguir aumentando con el envejecimiento de la población. Y la alimentación, obviamente cuando hablamos de adultos mayores,
la alimentación, ¿verdad?, es diferente cuando hablamos de la población en general, así que tenemos que tener en consideración cuando hacemos distribución de alimentos, cuando tengamos puntos de distribución de alimentos, considerar la movilización de estos adultos mayores que no siempre pueden llegar a los puntos o que sencillamente, ¿verdad?, tienen condiciones que no les permiten, ¿verdad?, poder estar en esos sitios. Voy rapidito a buscar mi conexión porque me estoy quedando sin batería, así que denme rapidito un momentito. Discúlpenme. Queremos darle las gracias a nuestros recursos, estamos muy interesados en el tema, le damos las gracias a todos los que están conectados, un saludo. Estamos aprendiendo muchísimo, yo también, esta es una información que me toca porque tengo adultos mayores muy cerca, así que le doy las gracias a los recursos. Ya yo creo que nuestro recurso John Rodríguez está de vuelta. Estoy por aquí, cosas que pasan. Sí, me estaba quedando sin batería. Yo dije, déjame salir corriendo ahora porque si no, nada, muchísimas gracias y me disculpan. Como le estaba hablando, ¿verdad? Las condiciones, tenemos que tener esta planificación cuando hablamos de distribución de alimentos, ¿verdad? Lo que es el mapeo, muchas veces llamamos, ¿dónde están nuestros viejos? ¿Cuáles son, ¿verdad?, las condiciones? Muchas veces tenemos personas encamadas y esto lo hemos aprendido con los huracanes y ¿verdad?, con las diferentes emergencias que hemos tenido. Un ejemplo, nosotros, ¿verdad?, estuvimos en los terremotos a través de las comunidades y organizaciones de base comunitaria, identificando personas que estaban en los hogares encamadas para nosotros poder, ¿verdad?, llevar artículos de primera necesidad. Esto no fue posible si nosotros no contábamos con las organizaciones de base comunitaria y que ellos también tenían lo que es ¿verdad?, el mapeo de las diferentes personas, ¿verdad?, que estaban en las comunidades. Entonces, alimentación poco apropiada, muchas veces esto lo vimos en María, que no necesariamente, ¿verdad?, nos llegó comida en una semana, los supermercados se vaciaron. La importancia de poder nosotros tener esta preparación de antemano y no esperar al último día, sobre todo porque hay unas condiciones específicas que también pueden tener complicaciones y tenemos que tener una alimentación específica para estas poblaciones. Entonces, los refugios. Hemos visto en ocasiones, ¿verdad? Y lo vimos mucho en María, que no necesariamente estamos preparados. Quizás pusimos en ocasiones a las personas o a la comunidad en general en un mismo refugio y no teníamos esa distribución de decir, este espacio es para personas, ¿verdad?, la comunidad en general, este espacio es para adultos mayores o este otro espacio es para personas que tengan complicaciones de salud que nosotros podamos atenderla o personas encamadas. Ya cuando nosotros estuvimos en los refugios para los terremotos, esto ya se implementó y obviamente nos ayudó muchísimo a las estrategias y las ayudas que estábamos brindando para nosotros, ¿verdad?, de la mejor manera posible ayudar a los adultos mayores y a las personas encamadas. Muchas veces hay refugios inaccesibles sencillamente porque tenemos personas en los campos que, ¿verdad?, que están distantes y que nunca estuvieron involucradas en la comunidad. Yo creo que algo positivo que trajo María es que muchas de las personas se conocieron en la comunidad. A veces estamos en el diario vivir y con esta rapidez que no necesariamente identificamos las personas que están alrededor de nosotros. Cuando ocurre lo del terremoto, sabemos que la gente se desbordó de ayuda para la comunidad y sobre todo para los adultos mayores. Y esto, ¿verdad?, tenemos que seguir repasándolo y sobre todo haciendo conversaciones para saber qué funcionó y qué no y continuar, ¿verdad?, fomentando lo que sí funcionó. Obviamente tenemos que tener en consideración los adultos mayores dormir en asuntos fríos. Muchos de ellos, como los vimos anteriormente, tienen condiciones respiratorias como el asma, que es una de las más frecuentes y que pueden exacerbar, ¿verdad?, diferentes cosas como el dormir fuera o el dormir, ¿verdad?, a la intemperie o estar en lugares fríos o húmedos, estas condiciones. Agrupaciones sin consideración. Muchas veces, ¿verdad?, hay refugios que lo que hacen es que los dividen por sexo y muchas veces por familia, para no tener, ¿verdad?, conglomeraciones con personas desconocidas y que puedan fomentar, ¿verdad?, a cosas que nosotros no queremos. De igual manera, como pasa la alimentación, la distribución de esta, ¿verdad?, de lo que es el agua y la alimentación, lo debemos tener en cuenta en nuestra planificación y distribución para que pueda llegarle a estas personas que están distantes y para identificar también a líderes comunitarios que puedan ayudarnos a esa distribución para que les pueda llegar a aquella persona que vive en Villalba, en la montaña, para que también se beneficie.
Muchas de las personas, obviamente, esto pasa igual con la alimentación, no pueden o tienen dificultad para movilizarse. Lo hemos visto, ¿verdad?, con las condiciones y entre las otras estadísticas de lo que pone vulnerable a nuestras poblaciones. Dificultades para usar los servicios sanitarios, para la eliminación de residuos, que obviamente sabemos que desde el punto de vista de salud ambiental esto tiene un impacto, así que debemos tomarlo en consideración. En términos de salud, ¿verdad?, un poco volviendo a la desnutrición, la alimentación que hablamos, el agua, debemos tener sensibilidad a las personas que están enfermos, que tienen condiciones y discapacidad. Para eso, ¿verdad?, cada vez que abramos un refugio, por ejemplo, nosotros debemos llevar un perfil para nosotros poder de la mejor manera planificar las cosas y las estrategias que estaremos haciendo. Obviamente la dificultad para los servicios de salud, como le mencioné antes, no necesariamente porque somos un país viejo y la transición epidemiológica y demográfica ha traído consigo una transición en el sistema de salud pública, y eso es algo que nosotros nos tenemos que llevar para mejorar cada día y que esté dirigido, ¿no?, a la población de adultos mayores. Y como lo vimos, 1 de cada 4 personas tiene un diagnóstico de depresión, así que la parte de salud mental es bien importante cuando hablamos, ¿no?, de la recuperación y cuando somos impactados por las emergencias de salud pública. Y en términos de la recuperación, tenemos, ¿verdad?, que las personas adultas mayores no necesariamente tienen los recursos económicos, lo que, ¿verdad?, puedan recuperarse de la manera más rápida comparado a la población general para esa, ¿verdad?, sustentabilidad. Por eso tenemos que desde las comunidades y las organizaciones comunitarias ayudarnos mutuamente para identificarlos y para de la mejor manera posible, ¿verdad?, mejorar su calidad de vida. Y muchas veces, como lo dice el primer punto, los adultos mayores no están incluidos en los programas de rehabilitación y otros programas en general, aunque seamos, ¿verdad?, y sepamos que somos un país viejo. Así que tenemos que darle una mirada, ¿verdad?, a la infraestructura de nuestros servicios, de nuestras organizaciones, para poner a nuestros adultos mayores, ¿verdad?, como un asunto prioritario a trabajar en nuestro país y en nuestra comunidad. Entonces, hablando de lo que fue la transición demográfica, epidemiológica, hablamos lo que son los factores de riesgo. Vamos a entrar ahora a lo que nos compete, que es un poco, ¿verdad? Estamos en la temporada de huracanes. El lunes pasado, con la misma colaboración que tenemos en el Departamento de Salud, compañeras estuvieron hablando someramente y de manera profunda en este tema. Así que yo voy a ir a las estrategias específicas. Si usted desea conocer un poco más, usted puede ir a las redes sociales de Ecoexploratorio y conocer, ¿verdad?, ver el video, que estuvo muy bueno. Y justamente ayer, que las compañeras también hablaron de el rastreo de contacto, también mencionaron lo que es, ¿verdad?, las estrategias para la temporada de huracanes, porque estamos en una temporada y cada vez se espera una más activa. Así que, ¿qué debo tener? Un plan de emergencia. Lo hemos escuchado mucho. Lo llevamos a la práctica. Es necesario que continuemos llevándolo a la práctica. Tenemos que repasar los contactos que tengamos de nuestros seres queridos, de esas personas que nosotros sepamos que nos van a ayudar. Debemos mantenerla actualizada. Debemos comenzar a hacer simulacros, ¿verdad?, para saber qué es lo que vamos a hacer si ocurre algo. Sabíamos de María, pero nunca nos esperamos el terremoto, que es algo que no nos avisa. Y sabemos que mientras mayor sea esta, ¿verdad?, por ejemplo, los terremotos, pues más daño puede hacer a la población, sobre todo a las personas vulnerables. Escoge ¿verdad?, un lugar de encuentro. Si sucede algo, ¿dónde yo y mi familia nos vamos a encontrar? Considere tener un ID médico. En ocasiones, ¿verdad?, si usted sufriera, ¿verdad?, alguna de algo, ojalá no pase, usted si tiene un ID que puede identificar sus condiciones y las complicaciones que tenga, eso nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, en los refugios, al tratamiento que se le va a dar, a la alimentación también que se le va a estar proveyendo, entre otras cosas. Así que si usted no lo tiene, ausculte esta posibilidad. Almacene un botiquín médico. Obviamente, si usted tiene condiciones, considere sus medicamentos, que los tratamientos estén escritos. Si usted padece de otras condiciones que requiera de un equipo médico específico, téngalo también. Por ejemplo, aquí un bastón para caminar, puede ser una máquina para personas, por ejemplo, que tengan asma, entre otros, ¿verdad?, entre otros equipos médicos. El kit de suministro, aquí, ¿verdad?, detallamos las cosas importantes que nos los han dicho una y otra vez, pero es importante tenerlo, ¿no?, en esa mochila que vamos a estar preparando. Obviamente agua, comida, se recomienda para al menos 2 semanas, artículos básicos, mapas, ropas y frisas, ¿verdad?, para los adultos mayores,
información de contacto, dinero en efectivo, que eso fue algo que nos dio bien duro para el huracán María, kit de primeros auxilios, lo que les mencioné anteriormente, y aquí pongo lo de la mochila Plus, que es algo que las muchachas, ¿verdad? Las compañeras, puedo decir, del Departamento de Salud estuvieron discutiendo ¿verdad? La presentación de ayer, y que me gustó mucho porque le llamaron mochila Plus. ¿Por qué? Porque ahora, además de todas estas cosas, tiene que tener otros artículos. ¿Por qué? Porque también estamos en medio de una pandemia, así que, ¿verdad? Lo que es el hand sanitizer, más de 60% de alcohol, 60% de alcohol o más. Se recomienda, ¿verdad?, que cada persona tenga al menos 2 mascarillas para ese periodo inmediato, por ejemplo, de que ocurra un huracán. Y obviamente jabón, y entre otras, ¿verdad? Entre otras, todas las cositas que tenemos aquí para ese kit o mochila que debemos tener. Así que, nada, en resumidas cuentas, como les hablé, transición demográfica epidemiológica, los riesgos para los adultos mayores, el modelo de la OPS y obviamente las estrategias para huracanes. Ahora la dejo a la doctora Rodríguez Ayuso, que va a estar hablándole de adultos mayores y COVID. Adelante, doctora. Gracias, John, por esa fabulosa información que ahorita es muy útil. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre los adultos mayores y COVID-19. Seguimos. Siguiente. Primero, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por el virus SARS-CoV-2, que empezó a partir de diciembre del año pasado y se ha extendido a través de todo el mundo durante los pasados meses. Sus síntomas principales los hemos escuchado, que son tos, fiebre, cansancio. Hemos tenido otros síntomas como pueden ser las diarreas, podemos tener la falta de apetito, la falta de olfato, pero de gusto y de olfato. También podemos presentar goteo nasal, podemos presentar dolor en el cuerpo, problemas respiratorios, entre otras cosas. Importante, en los adultos mayores, estas manifestaciones típicas pueden ser un poco diferentes. En los adultos mayores, vamos a ver que el adulto mayor que está enfermo tiende a comportarse diferente, puede estar más inquieto, puede estar más irritable, puede dejar de comer, puede presentar problemas gastrointestinales, puede presentar sentirse deprimido, ansioso, y también puede tener problemas con el azúcar. Así que la manifestación en el adulto mayor tenemos que entonces ver, más allá de los síntomas tradicionales, otro tipo de síntomas que se asocian típicamente con infecciones. Hemos escuchado, la enfermedad se propaga a través de las gotitas, cuando una persona tose o estornuda y no se protege, y también se habla de que hay una posible transmisión de forma aérea. Estas pruebas que se utilizan para el diagnóstico de COVID es la prueba molecular principalmente. Eso es una prueba que lo que mide es el nivel, ¿verdad?, el virus en el organismo. Así que lo que trabajamos es con un hisopo o un Q-tip gigante que entra a través de la nariz hacia esta parte de atrás, y de ahí se toma una muestra, ¿verdad?, de ese virus, y se determina si existe presencia o ausencia del virus replicante, ¿verdad?, que está replicando. Esta es la prueba molecular y es la que nos permite saber si una persona tiene COVID o no. La prueba serológica también nos da un caso positivo pero probable, en la que se detectan los anticuerpos del virus. Esto es, una vez uno se enferma y pasan de 7 a 10 días, el cuerpo está luchando esa infección, así que pensemos en los anticuerpos como estos soldados que salen a defender el cuerpo de la infección, y se forman el IgM entre 7 y 10 días después de haber empezado las manifestaciones de la enfermedad. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, por eso la cuarentena es de 14 días. Así que la prueba serológica, la IgM positiva, indica que hay algún tipo de infección activa, mientras que la serológica, la molecular, infección activa con el virus, la IgM, hay una infección activa, y la IgG positiva solita lo que nos indica es que ya pasó la infección. Así que una persona que estuvo COVID va a tener IgG positivo hasta varios meses después de haber tenido la enfermedad. Siguiente.
En Puerto Rico, de todas las muertes, de las 500 muertes que han habido por COVID, el 71% han sido en adultos mayores de 65 años o más. Es importante recordar que de todas las hospitalizaciones que hay por COVID, la mayoría son adultos mayores. Y en Puerto Rico, de los adultos mayores, el 88.3% murieron en un hospital. Y por esto es importante que usted esté pendiente de esos signos y síntomas asociados a COVID y que llame a su médico o a su proveedor de servicios de salud si usted empieza a sentirse diferente, si no se siente bien, es importante que busque ayuda para que le hagan la prueba. Seguimos. Dentro de este proceso tenemos que reducir los riesgos, así que tenemos que limitar, sé que es difícil, pero tenemos que limitar lo más que podamos las interacciones con otras personas. Esto también implica que tenemos entonces que tener una distancia de 6 pies, por lo menos con otras personas. Vamos a lavarnos las manos frecuentemente. El lavado de manos incluye 20 segundos por lo menos en la cual vamos a estar lavando las manos, las palmas en la parte de arriba, ¿verdad? Entre medio de nuestros dedos, así también lo que son la parte de las uñas y también los pulgares. Es un lavado completo, por lo menos 20 segundos. Frecuentemente, si usted tiene hand sanitizer y puede lavarse las manos, se lava las manos. Si no se puede lavar las manos, usa el hand sanitizer. También tenemos que evitar el contacto físico. En nuestra cultura, que somos tocones, que nos gusta besarnos, abrazarnos y estar unos cerca de otros, pues es un poquito difícil, pero tenemos que hacerlo para cuidar a los demás y principalmente a nuestros adultos mayores. Se recomienda entonces que cubramos nuestra boca y nariz con la mascarilla, va completa, no va así ni así, va completa. ¿Ok? Es importante también que limpie y desinfecte las áreas en las que se encuentra y monitoree su salud a diario. Siguiente. Nosotros entonces estamos promoviendo la mitigación en la comunidad. ¿Qué es la mitigación? Bueno, es cuando tenemos la implementación de medidas que puedan ayudar a desacelerar la propagación del virus que tiene un potencial pandémico, como en este caso es el SARS-CoV-2 a través del COVID-19. También vamos a buscar reducir la velocidad con la que la persona que está infectada entra en contacto con personas que no lo están o reducir la probabilidad de que otra persona se infecte si yo tengo contacto con otra. A la medida que yo tengo distancia, uso mi mascarilla y me protejo, puedo proteger a otros aunque yo también tenga COVID. Seguimos. Así que en la comunidad trabajamos distintas estrategias. Primero, vamos a fomentar comportamientos que previenen la propagación del virus. Esto es importante que si conoces a alguien, le indiques que se quede en su casa si está enferma o si ha tenido contacto con alguien que tiene COVID-19. Es importante que sigamos reforzando y enseñando la forma adecuada de lavarnos las manos y los protocolos para la higiene. También tenemos que aprender y enseñarle a otros cómo utilizar todo este tipo de mascarillas o cubiertas de tela para protegernos a nosotros y a los demás. Y es importante que tengamos suficiente suministro para garantizar la higiene. Esto significa tener jabón suficiente, desinfectante de manos a base de alcohol, los famosos hand sanitizers, toallas de papel, pañitos desechables. Todo esto, ¿para qué? Para que promovamos una higiene saludable de forma del día a día. Y que eduquemos a los demás mediante ¿verdad? El tener carteles o afiches que promuevan los mensajes de conductas que previenen la propagación del COVID. Seguimos. También tenemos que proveer o promover entornos saludables. Esto implica que tenemos que intensificar o aumentar la limpieza y desinfección de superficies con más frecuencia. Tenemos que aprender a reorganizar los espacios para promover y garantizar que tengamos una distancia de 6 pies, particularmente si somos personas que laboramos juntas o no vivimos juntas en la misma área o no, ¿verdad? No somos del mismo núcleo familiar. También debemos en espacios como los empleos o áreas donde se brindan servicios, instalar algún tipo de barrera física y algunas normas o guías que fomenten el distanciamiento físico y también los espacios comunales en algunas urbanizaciones, condominios, égidas, hay unas áreas comunes y esto o puede cerrarse o puede trabajarse un horario o un itinerario donde se escalone
se minimice el grupo por la cantidad de, el uso de ese espacio por cantidad de personas y entre un grupo y otro desinfectarlo. También es importante que evitemos compartir objetos, pero si vamos a compartirlo, que los limpiemos y desinfectemos entre un uso y otro. Seguimos. Es importante que mantengamos nosotros como individuos, tengamos un funcionamiento saludable. Es importante que nosotros protejamos a las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse y tener complicaciones por el COVID, como lo pueden ser los adultos mayores. Para trabajar el estrés que esto nos está causando, debemos de minimizar la utilización, el consumo de noticias, ya sea a través de la televisión, la radio, las redes sociales, en la forma que nosotros podamos bajar ese nivel de estrés y ansiedad. También tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Aquí entra el aspecto de alimentación, el dormir. También tenemos que tomar un tiempo para nosotros, pues, reenfocarnos y hablar con otras personas por teléfono si están preocupadas, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a otros. Si tiene la posibilidad de tener distintos horarios de trabajo o de actividades, pues hágalo para que no caiga en la rutina. Cree grupos fijos o cohortes de personas. Si estamos en el trabajo o en un sitio donde tenemos que interactuar, pues trabajemos todos juntos todo el tiempo y que no se esté intercambiando personas, porque el riesgo de enfermedad pudiese aumentar en la medida que tengamos eso. Las redes sociales, las distintas herramientas de comunicación se han vuelto nuestro principal medio de comunicación. Así que si usted pertenece a una congregación o un grupo de apoyo, la familia puede hacer reuniones virtuales, eventos virtuales donde ustedes se reúnan, compartan, y aunque no tengamos esa presencia de contacto físico, podemos tener un contacto social como sociedad. Importante, si usted vive en un área donde entran personas, limite los visitantes, voluntarios o actividades que no sean esenciales o que involucren que vengan personas externas a entrar al lugar. Seguimos. Una de las grandes preocupaciones son los establecimientos de larga duración o de cuidado prolongado, ya que en muchos países hemos visto que estos han sido escenarios de brotes. En Puerto Rico no hemos estado exentos, pero no al nivel que ha ocurrido en otros países. Así que vamos a hablar un poco sobre las medidas para salvaguardar a nuestra población de adultos mayores que viven en estos establecimientos de cuidado prolongado. Y si usted es una persona que labora o dirige uno de estos centros, ¿qué tenemos que hacer para trabajar si usted tiene un caso sospechoso o confirmado? Seguimos. Así que para salvaguardar la seguridad de los residentes, lo principal es que todo establecimiento de cuidado prolongado tiene que ya tener desarrollado un protocolo de vigilancia, prevención, mitigación y actuación ante el COVID. Es importante que estos establecimientos también tengan personal adiestrado con relación al control de infecciones y que tengan una persona a cargo del manejo de esto. Es importante también que se monitoreen las infecciones y se establezcan las medidas de prevención. Pero para esto también hay que proveer educación a los empleados y los residentes sobre cuáles son las precauciones a tomar, las medidas de prevención y también el elemento emocional, como es manejar el estrés y la ansiedad. Dentro de las iniciativas que estamos trabajando en el departamento, empezamos ayer con una que era una conversación entre pares donde se invitaron a personal de establecimientos de cuidado prolongado a participar y entraron ayer cerca de 32, 34 personas donde pudieron hablar de lo que son sus inquietudes, sus preocupaciones, trabajar la ansiedad. Es importante que recuerden que no están solos, estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos en ese momento. Y dentro de los servicios que tenemos consultoría con unos médicos que le pueden, ya ustedes no pueden comunicarse con nosotros y les podemos dar información sobre cómo atender los casos con COVID, ¿ok? Es importante también que se lleve un registro detallado de las entradas y salidas, porque si tenemos un caso con COVID, podemos identificar entonces, cuando se haga la investigación de casos, quiénes son las posibles personas que pudieron haber estado en contacto con esa persona. Seguimos. Es importante que desde el inicio se establezcan medidas de control. Esto implica uso de mascarillas y el equipo de protección personal por parte del personal que está trabajando en el establecimiento, y que los residentes, cuando salgan a las áreas comunes o tengan que salir a recibir servicios fuera del establecimiento, utilicen su mascarilla. Es importante que cualquier persona externa, persona que no viva en ese establecimiento,
cuando entre, tiene que utilizar mascarilla y utilizar todo el equipo de protección personal que sea necesario. Es importante también que estos establecimientos tengan un plan de hacer pruebas de COVID a los residentes y al personal que trabaja en este lugar. También hay que hacer un seguimiento de síntomas del personal que labora antes de cada turno. Y si una persona trabaja en más de un establecimiento, debe notificarlo en todos sus lugares de trabajo y también debe notificar si estuvo expuesta a alguna persona que tiene COVID en todos los lugares que trabaja. Así podemos proteger a las distintas poblaciones con las que esta persona interactúa. Seguimos. También el establecimiento debe proveer suficiente material para que se puedan trabajar las medidas de prevención y control de infecciones. Esto incluye lo que son los hand sanitizer, jabón, zafacones para echar los papeles desechables, equipo de protección personal. También el establecimiento debe tener un área donde pueda movilizar o aislar a personas que tengan COVID y atenderlos. Y tiene que tener un plan sobre cómo va a manejar estos casos positivos de COVID. También una de las grandes preocupaciones es qué hago para readmitir a alguien o recibir a residentes de un hospital. Debe tener un plan, pero el consejo es que dentro de este plan siempre establezca un proceso de cuarentena donde una persona esté aislada por 14 días una vez llega nuevo o viene del hospital para minimizar la posibilidad de infección de esa persona estar enferma. También, si usted tiene ya un caso positivo de COVID en el establecimiento, es importante que si va a requerir un servicio de salud, usted notifique a ese proveedor, ambulancia, paramédico, médico, persona que viene a hacer curetaje de úlceras, etcétera, que ese paciente es COVID positivo, de forma que se tomen todas las medidas y salvaguardas posibles para evitar contagio. Seguimos. Si en mi centro de repente tengo un caso confirmado de COVID o sospecho que tiene COVID, lo primero y más importante es que tiene que notificar al Departamento de la Familia y el Departamento de Salud. Cuando tiene un caso positivo, el Departamento de la Familia tiene un enlace donde usted entra la información. En el Departamento de Salud es importante que se comunique con el epidemiólogo regional, que también nos va a hacer llegar a nosotros para poderle dar acceso a los servicios que tenemos de orientación con nuestro personal clínico y que se trabaje la visita para identificar las áreas de mitigación y control. Es importante que automáticamente active el plan de control de infecciones en su protocolo, establezca e implemente el plan de manejo de casos positivos de COVID y refuerce la vigilancia de síntomas, no solo de esa persona, sino de todos. Otro elemento que es sumamente importante es la comunicación de ese evento. Si usted tiene un caso positivo, es responsabilidad suya notificar al encargado de ese residente positivo e indicarle que esa persona tiene COVID y cuál es el plan que va a estar trabajando para el manejo de la enfermedad y el evitar el contagio en el resto de la matrícula. Sin embargo, también es importante que ese establecimiento, ese operador, notifique a los demás familiares o encargados de los demás residentes de que en el establecimiento hay un caso de COVID. No tiene que decir el nombre de la persona porque hay que garantizar la privacidad de esa persona, pero indica que en el establecimiento hay 1 o 2 los casos de COVID que haya y tiene que identificar e informar cuáles son los pasos que está tomando para el manejo de la condición, cómo va a trabajar las cosas y con cuánta frecuencia va a estar dando información. Recordemos que los establecimientos de cuidado prolongado, aunque son licenciados por el Estado, son entidades privadas que tienen un deber para con la persona que contrata sus servicios. En este caso, el encargado del familiar de la persona que reside en ese establecimiento. Seguimos. En este caso estamos viendo la pirámide de la distribución por edad y sexo de los casos positivos por COVID. Vemos que aunque hay COVID en todas las edades, nos preocupa grandemente ese grupo de 65 años o más que tiene casos positivos porque vemos que un porcentaje mayor de ellos, el 70% aproximadamente, fallecen, ¿verdad? De todos los casos que han fallecido, el 70% son adultos mayores. Así que, aunque son de los que están contagiados, son el grupo que más está aportando el total de muertes. Seguimos.
En este mapa lo que estamos viendo es dónde se concentran los casos positivos de COVID por cada 10.000 habitantes. Esto es al 31 de agosto. Esto es una tasa por 10.000 habitantes, no es una tasa ajustada, meramente es una tasa numérica, en la que vemos que la región norte metro es en donde se están concentrando principalmente los casos de COVID. Seguimos. También hemos visto un aumento en los casos de COVID, en la cual pues ya lamentablemente al día de hoy llegamos a las 500 muertes asociadas a esta enfermedad. Seguimos. En Puerto Rico tenemos distintas estrategias dentro del Departamento de Salud. Yo coordino lo que es la iniciativa de discernimiento preventivo de COVID-19 en adultos mayores que residen en el establecimiento de cuidado prolongado. Con esta iniciativa estamos actualmente visitando establecimientos de cuidado prolongado del Departamento de Salud, hemos cogido del Departamento de la Familia, hemos atendido varios de AMSCA para hacerle pruebas de COVID, para identificar el estatus de salud de la población, y también estamos trabajando con el componente de orientación con nuestros médicos, que identificamos un caso o brote definido como 3 residentes o más con COVID, y ayudamos al establecimiento a identificar cómo manejar la situación y le damos orientación en distintos aspectos. Así que estamos trabajando de la mano con ellos, estamos trabajando una serie también de visitas con otros proyectos de la Oficina de Epidemiología, donde se hacen visitas para evaluar riesgo y mitigación de riesgo para COVID y para controlar la enfermedad, donde se evalúa basado en una guía de los CDC y se le dan las recomendaciones para mejorar. Y también podemos identificarlo si hace falta algún tipo de necesidad de orientación. Estamos tratando de darle material educativo, estamos trabajando unos webinars, estamos trabajando los distintos brochures y guías que le vamos a estar dando en las próximas semanas. Para eso tenemos también un comité interagencial que se llama el Elderly Task Force, donde nos reunimos semanalmente distintas agencias de gobierno y Departamento de Justicia Federal para hablar de los esfuerzos que estamos trabajando y cómo podemos seguir mejorando. Así que dentro de las estrategias de educación y capacitación, esta es una de ellas, y las próximas semanas para los establecimientos estaremos trabajando diversas estrategias de forma similar. Siguiente. Así que, en conclusión, tenemos en Puerto Rico una población que está disminuyendo de una forma acelerada, pero al mismo tiempo está envejeciendo. Tenemos que el 75% o 3/4 partes de nuestros adultos mayores tienen al menos una condición crónica, y estos viven una desigualdad socioeconómica en la cual también tienen una gran cantidad de enfermedades que pueden limitar y afectar su salud, como son artritis, diabetes, depresión, enfermedad coronaria, prediabetes y asma actual, entre otras condiciones. Seguimos. Esta población de adultos mayores son vulnerables ante las emergencias y por lo tanto, para reducir los riesgos, los países tienen que implementar distintas estrategias dentro de sus procesos para identificar las vulnerabilidades y las cosas que pueden afectar a estas poblaciones. Particularmente en las emergencias de salud pública, los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables. En específico, cuando estamos ante un huracán, como estamos en esta temporada, es importante que los adultos mayores y sus familiares, y si no tienen familiares, vecinos o personas que estén pendientes de ellos, ya sea iglesia, la comunidad, etcétera, tengan un plan de emergencias, un kit de primeros auxilios, un kit médico de acuerdo con las condiciones o limitaciones del adulto, que sepamos qué hacer, que hayamos visto los distintos escenarios para actuar. Seguimos. Es importante que se trabaje lo que es la implementación de comunicación de riesgo, que minimice el impacto de las emergencias de salud pública a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso estamos en época de huracanes, en época de influenza, tenemos COVID. Y los adultos mayores son unas poblaciones de mayor riesgo de tener complicaciones con el COVID y de muerte y hospitalización. Es por eso que tenemos que seguir trabajando las medidas de prevención. Siguiente. Así que queremos agradecerles encarecidamente por la invitación que nos han brindado tanto a John como a esta servidora para hablar de este tema que entendemos que es sumamente importante y de gran relevancia en los momentos que estamos viviendo. Muchas gracias por esa información. Vamos entonces a ir a la sección de preguntas.
si desean podemos tenerla de manera como un conversatorio, así que vamos a dejar de compartir un momentito la pantalla. Han surgido bastantes preguntas y muy interesantes, así que me parece que es un momento ideal para hacer esta comunicación, ¿verdad? Acerca de este tema que a veces no se toca con regularidad, y les doy las gracias de manera personal. Estuve viviéndolo durante más de un año, cuando los huracanes, algunas tormentas, durante los terremotos y la pandemia. Y hubiera querido tener esta información antes, pero qué bueno que la estamos recibiendo ahora. Ahí tienen los contactos. Gracias por mostrarlo. Esos contactos, ya saben, los pueden, me imagino que escribirles a ustedes en algún momento si tienen dudas, preguntas, sugerencias, para que entonces la población siga educándose. Les voy a mostrar, vamos a detener ese compartir, simplemente vamos a ir darle un stop share para que podamos entonces salir nosotros y yo continuar aquí con ustedes. Entonces nos surgen las siguientes preguntas. Voy a abrir aquí esta sección con una que nos dicen que en muchas ocasiones los adultos mayores dependen de sus cuidadores, tanto los informales, ¿verdad?, como los familiares. Y durante estas situaciones de emergencia, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué recursos hay en la isla para los cuidadores? No solamente para las personas, sino para aquellos que están cuidando a la persona. Sí, yo te diría que más que recursos, aquí lo importante es que este cuidador va a seguir brindando los cuidados que la persona requiere. Es importante que un adulto mayor no deje de recibir sus servicios. Sin embargo, tenemos que tener precauciones adicionales a las que típicamente hacemos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que está encamada, pues yo debo primero de tratar de mantenerme saludable yo y siempre utilizar mi mascarilla, utilizar los guantes o tener un continuo lavado de manos, garantizar que la ropa de este adulto mayor se lava aparte y no con otras personas. Por precaución adicional, podemos lavarla con agua caliente, ¿verdad? Así que este tipo de cosas nos ayuda a minimizar los riesgos de enfermedad o contagio del cuidador al adulto mayor. Siempre todo lo que hagamos va a ser en la medida de que podamos proteger a nuestro adulto mayor. Allí nos ha surgido unos saludos, pero bien particulares, porque han sido saludos específicos, haciendo alusión a este proceso de cuidado, ya sea a los abuelos, ya sea a los tíos, estos familiares, estas personas cercanas, que a veces uno no sabe qué hacer, y de ahí surge también una pregunta. ¿Cómo esta información que ustedes nos están proveyendo, aparte de tenerla digital, porque en ocasiones, ¿verdad?, la gente no tiene acceso, podemos tener algún tipo de brochure, de alguna u otra manera físico, para también compartirlo con ese adulto mayor que quiere aprender y quiere ser parte del proceso? ¿Cómo lo harían? Pues mira, ahora mismo a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto, que está funcionando a través de 52 municipios, 53 municipios de la isla, y en expansión, tienen unos equipos de educación. Y dentro de estos equipos se están desarrollando distintos materiales educativos, por lo que usted puede llamar a su municipio y solicitar material educativo que ellos estén preparando, y así le pueden dar ese papelito, ¿verdad?, que usted desea, ese documento físico, para que lo pueda entonces compartir con ese adulto mayor y se lo pueda explicar y ese tipo de cosas. En esa misma línea surge la pregunta de cómo podemos entonces nosotros insertar al adulto mayor en los simulacros que hacemos de las emergencias. A veces como familia tenemos todo este plan y demás, pero hay personas que ellos a veces pues no tienen ya la capacidad, ¿verdad?, para barbarizar igual los asuntos de la limitación de movilidad. ¿Cómo lo hacemos parte de ese proceso para que ellos no se sientan excluidos y puedan cooperar en el momento? ¿Qué recomendaciones? Sí, yo creo que es bien importante que los familiares estén involucrados, y sobre todo cada adulto mayor va a tener unas particularidades individuales. Así que primero tenemos que hacer un análisis del adulto mayor, de las condiciones del hogar,
para ponerlo en práctica. Tenemos también intervenciones que se están dando en la comunidad. Veo también que una de las preguntas va dirigida sobre, ¿verdad?, qué recursos en la comunidad o intervenciones podemos tener para que tanto el adulto mayor como los cuidadores puedan participar. Yo tomé unos cursos que FEMA, junto a la colaboración con la Guardia Nacional, ha estado dando en las comunidades. También del Departamento de Salud, a través de la Oficina de Coordinación para el Manejo de Emergencias, que también se le conoce como bioseguridad, ha estado dando estos talleres. De igual forma, desde el programa de geriatría, aquellos que pudieron anotar, o si no lo pudieron anotar, yo lo puedo compartir a través del chat. El programa de geriatría, ¿verdad?, puede hacer ese enlace de referido para identificar intervenciones o servicios que se den en la comunidad, que estén trabajando, ¿verdad?, esta preparación tanto con los adultos como los cuidadores para que se puedan beneficiar las comunidades. No sé si la doctora desde el espacio y desde la intervención tenga, ¿verdad?, algo que abundar también. Yo entiendo que todo lo que has dicho es importante, pero yo también creo que, ¿verdad? Como se dice que it takes a community to raise a child, ¿verdad? Que tenemos toda una comunidad para educar y crear un buen ser humano de un niño. También la comunidad, los entornos deben de conocer dónde viven sus adultos mayores. Deben identificar cuáles son sus necesidades y ser parte de ese plan. Por ejemplo, si mi abuelita vive en otra urbanización o condominio donde yo no resido y hay un plan, tú debes de tratar de identificar quién es el vecino o la vecina más cercana y hablar con esa persona sobre cómo ayudar a ese adulto mayor en caso de que surja una emergencia. De igual forma, en los establecimientos de cuidado prolongado, también se debe de establecer cuáles son los parámetros y los planes de cómo vamos a manejar la situación en caso de una emergencia. Son cosas que no podemos esperar a que el evento esté ocurriendo o que esté a punto de ocurrir. Son cosas que tenemos que hablar de antemano, practicar de antemano. Si usted sabe que el familiar tiene problemas de ambulación, pues cómo vamos a asegurar que esa persona pueda salir del hogar o se pueda movilizar a otro sitio. Es importante que lo hablemos. Como hablábamos antes de ir al cine, ver una película, ir a comer, pues de igual forma tenemos que normalizar las conversaciones sobre cómo vamos a manejar la situación en caso de emergencia. Aquí está surgiendo, tanto en el Facebook como en las preguntas que tenemos en Zoom, la preocupación respecto a los procesos que se dan cuando se van en los hogares de cuidado prolongado, respecto a las pruebas. Si, ejemplo, si se le puede solicitar una prueba negativa de COVID-19 a un funcionario que vaya a ese hogar a hacer esas pruebas al adulto mayor. Igual que en algunos hogares cuando hay un protocolo, pero no lo siguen. ¿Qué podemos hacer los familiares? ¿A dónde podemos referirlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues son dos preguntas. La primera sobre la prueba positiva o negativa. Es importante que recordemos que la prueba de COVID no deja de ser una prueba de laboratorio privada que tiene derecho de privacidad a la persona. En este caso, quien tiene que saber el resultado de la prueba es el patrono. Y el patrono tiene la responsabilidad de seguir con los protocolos de remoción del empleado positivo en el aislamiento durante los 10 a 20 días que se requiere con la estrategia basada en síntomas y el proceso de cuarentena de los contactos directos. No obstante, siempre puede haber alguien asintomático que no lo sea, así que el tener una prueba negativa hoy no significa que mañana cuando yo vaya a tu establecimiento a dar servicio no voy a ser positivo. Por eso es que hablamos de los procesos de control, que es uso de mascarillas, protección personal, distanciamiento y todo lo que tenemos que hacer, porque en el día a día vamos a estar interaccionando con gente que tiene COVID que no lo sabemos y lo que podemos es minimizar el riesgo con las distintas estrategias que hemos hecho. Ahora bien, ¿qué hacemos si tenemos preocupación por cómo se están manejando los casos en los establecimientos? Lo primero es entender qué está ocurriendo en el centro. Primero, nos reportaron que hay un caso. Segundo, nos dijeron qué están haciendo. Tercero, yo puedo hablar con mi familiar, aunque sea por teléfono o un video chat, donde yo pueda ver que en efecto mi adulto mayor, mi familiar está bien.
Esos son elementos. Está cooperador, el operador o dueño de ese establecimiento. Importante, el que haya un caso o más de COVID en un establecimiento no significa que yo como operador tengo que decirle el nombre de la persona que dio positivo a COVID a los demás familiares. Al que es responsable del que tiene COVID, sí, pero a los otros no, porque a ese residente le cobija un derecho de privacidad. Ahora, si usted como quiera entiende que se está haciendo un mal manejo, que puede haber un maltrato o una negligencia, usted puede ir a los foros pertinentes al Departamento de la Familia de su región, porque el Departamento de la Familia es quien licencia a estos establecimientos y es quien tiene la potestad de hacer visitas y evaluación para ver si en efecto está ocurriendo maltrato o negligencia. Recordemos, la forma en que se propaga el COVID actualmente es comunitaria. Eso implica que usted puede tomar COVID en cualquier lado. Y personas que trabajan en estos hogares viven en la comunidad y hace su vida como la hace usted y como la hago yo. Y pudo haber ido al médico, pudo haber ido a hacer compras, pudo haber ido al beauty a hacerse el pelo, ¿verdad? Como lo hace usted y como lo hago yo. Así que en una de esas ocasiones, aunque se protegiera, pudo haber ocurrido un desliz y enfermarse. Así que la pregunta sería, una vez ocurrió el evento en el establecimiento, ¿cómo actuaron? ¿Actuaron con prontitud? ¿Notificaron a los familiares? ¿Establecieron el protocolo? ¿Empezaron a trabajarlo a tiempo? ¿Fueron abiertos y se comunicaron? Esas son las cosas que yo les recomendaría a los familiares que tienen una genuina preocupación, que evalúen, y si alguno de esos elementos no se está cumpliendo, usted tiene derecho a hacer un reporte en el Departamento de la Familia, y algunos han hablado en la oficina de la Procuradora de las Personas de edad avanzada también, levantando su bandera, pero quien licencia estos establecimientos es el Departamento de la Familia. Hay otra pregunta que en muchas ocasiones nos hacemos y es cómo nosotros podemos distinguir los síntomas de enfermedades que ya puedan tener las personas versus a que pudiera darse que esos síntomas tengan que ver con el COVID. Porque eso es una línea, vamos a ver, una línea muy delgadita. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? Sí, mira, yo siempre digo, ante la duda, saluda. Lo primero es que usted conoce su cuerpo. Usted sabe que tal vez en esta temporada le da alergia, pero usted sabe la magnitud a la que le da la alergia, ¿verdad? O usted sabe que, por ejemplo, yo que soy asmática, en ciertas temporadas a mí me da un catarrito como que, ¿verdad? Y ya yo sé, ok, pero si de repente eso está durando, como que se siente diferente, siempre consulte con su médico, porque vamos a evaluar el riesgo. Primero, ¿usted estuvo en un lugar donde pudo haber tenido contacto con una persona con COVID? Segundo, ¿usted estuvo con esa persona al menos 15 minutos? Tercero, ¿usted guardó distancia? Cuarto, y así vamos evaluando riesgo, ¿verdad? De igual forma, si hubiese un caso positivo cercano a usted COVID y esa persona lo notificó a usted como contacto, va a estar recibiendo llamadas ya sea del Departamento de Salud o de la Estrategia Municipal, que estamos trabajando en conjunto para hacer lo que es la investigación de casos y rastreo de contacto. Así que, ¿qué es lo que queremos decirle? Que si usted vele por sus síntomas, pero siempre que usted tenga dudas, por favor, consulte a su médico. En estos momentos no podemos automedicarnos, como a veces nos pasa que decimos, ay, esto es una alergia, déjame tomarme estas pastillas por aquí, por el lado. Si usted no es de los que le da alergia y tiene de repente una alergia extraña, llame a su médico. Siempre que usted tenga dudas, llame a su médico. Siempre llame y consulte. Algo que, y esto es verdad, y ustedes me pueden decir ahí si fue lo correcto en este caso, yo llevaba un diario de síntomas y en general de cómo se sentía, en este caso era mi papá, respecto a, decía, bueno, si hoy tiene alergias, si lleva, entonces yo me pasaba monitoreándolo, pero lo anotaba, porque uno se puede, ¿verdad?, confundir, y me daba cuenta si ya había un patrón. Esto es, no sé si es una muy buena recomendación para en los centros de cuidado y a nivel de los cuidadores informales, ¿verdad?, los familiares. Es una buena estrategia porque, mírate qué pasa. A veces nos dicen, no, yo no tuve síntomas, pero cuando te vas atrás a evaluar, de repente tuvo una tosecita extraña.
de repente tuvo una rinitis, de repente como que, ay, esto me sabe raro, esta comida como que sabe rara. Y eso era un síntoma bien leve de la enfermedad. Y como les comenté, con los adultos mayores, típicamente vamos a ver que ellos cambian su comportamiento. De repente no tienen apetito, de repente están inquietos, de repente les sube el azúcar, de repente les duele la barriga, de repente la comida le cae mal, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Porque el cuerpo, ¿verdad? Como tenemos que ver esto, nuestro cuerpo va teniendo unos cambios con el paso de los años y ya no reacciona igual. Por consiguiente, para que un adulto mayor le dé fiebre, esa infección tiene que ser bien intensa porque su cuerpo ya no reacciona igual. Así que no estamos viendo tal vez fiebre en un adulto mayor, lo que estamos viendo es que le subió el azúcar. O que de repente le cae mal la comida. O que de repente está inquieto y no puede dormir bien. Así que hay que estar pendiente a esos cambios que pueden ser, ¿verdad? Como que, es que no quiere comer hoy. Oh, espérate, no quiere comer hoy. Vamos a estar pendientes. Y mañana, ¿quiere comer o no quiere comer? ¿No quiere comer? Ok, vamos a chequear con el médico. ¿Ves? Sí, eso es bien importante, porque si uno es el que está cerca y a veces ellos no pueden verbalizar todo el tiempo cómo se sienten, y ahí es que entra ese cuidado. Y ante las emergencias también, como ustedes dijeron, uno tiene que cuidarse para cuidarlos a ellos. Excelente, tenemos muchos saludos y les dan las gracias, tanto por aquí en el Zoom, pero y también en el Facebook Live. Nos podríamos quedar aquí hablando mucho rato sobre el tema, pero vamos entonces a ir concluyendo. Si ustedes desean dar un mensaje a la doctora Idania Rodríguez, yo le doy las gracias por una presentación muy precisa, con los números, con las estadísticas, pero muy fácil de entender. A John Rodríguez, gracias por toda esa información, por la paciencia, la manera de presentarla, sencilla, pero muy directa. Así que si ustedes desean dar un mensaje, antes de entonces yo ir a los mensajes del ecoexploratorio, este es el momento. Nada, pues yo quería primero que todo pues darle las gracias a nombre del Departamento de Salud, mi equipo de trabajo, y John, que también hará sus palabras propias, pero darle las gracias por la oportunidad de tenernos con ustedes y de poder llevar el mensaje de estos temas tan importantes a la población que nos ve ahora y nos verá la graduación futura. Y recalcar el mensaje de prevención. Estamos en época de huracanes, estamos en época de COVID, estamos en época de influenza. Así que es importante que mantengamos los ojos en tierra, que estemos pendientes, que nos cuidemos y nos protejamos los unos a los otros. Importante, sé que puede haber mucha ansiedad por la situación que estamos viviendo porque nos han sacado de nuestra rutina por muchos meses, pero en la medida que nosotros podamos mantener el control, de buscar ver las soluciones, de ver cómo podemos manejar y trabajar en conjunto y apoyar a nuestros familiares en este proceso, porque para nuestros viejos es bien difícil lo que estamos viviendo. Se les hace difícil porque se rompió su rutina de ir a la iglesia, de ir aquí, de ver a las amigas, de ir al shopping a hablar, de irse a ver la gente caminar por el mall, ¿verdad? Todas esas actividades que tal vez eran de socialización para ellos, se les ha visto afectada. Y pues eso les afecta mucho y pues lo que yo quiero es que los acompañen, que los apoyen, que los cuiden y que ellos se sientan que aunque físicamente no estamos cerca, nuestra conexión social no se ha desaparecido, ¿verdad? Esa llamada, ese video chat, esa visita a través del portón, aunque fuera, es importante que se mantenga esa comunicación. Por mi parte, eso, que nos cuidemos a nosotros para cuidar a nuestros viejos. Gracias por ese mensaje. Me uno a las palabras. Sí, me uno a las palabras de la doctora. Yo muy agradecido de la colaboración. Creo que necesitamos más espacios como estos para continuar llevando el mensaje y, ¿verdad? Estos mensajes y estos temas tan importantes, sobre todo de adultos mayores, como hemos visto, es una prioridad de salud pública. Así que tenemos que continuar con las colaboraciones, continuar educando y yo más que agradecido, tienen mi contacto. Me disculpan la voz, he estado afónico, así que cualquier cosita se pueden comunicar conmigo. Agradezco a todas las personas que estuvieron detrás de la presentación, que estuvieron también apoyando a que esto fuera posible, a la doctora
y todos los colaboradores que son bastante de la Secretaría para Promoción de la Salud, que siempre están ahí apoyando los esfuerzos del Departamento de Salud. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a seguir con unos anuncios. Si ustedes desean, ¿verdad? Quédense por ahí para que conozcan y ustedes también compartan esto, que nosotros somos un esfuerzo bien grande, el Ecoexploratorio en conjunto con el Departamento de Salud. Así que sí, estamos en la edición de huracanes y COVID-19 en el programa de ciencia virtual. Así que estamos toda esta semana presentando temas muy interesantes sobre esta área. Le damos las gracias a todos nuestros auspiciadores por hacer posible que cada semana nosotros podamos entonces traer estas oportunidades educativas para la comunidad en general. Vamos a seguir por aquí y si todos ustedes desean, ¿verdad?, hacer una contribución al Ecoexploratorio para que podamos expandir nuestros servicios e iniciativas en las áreas de STEM para futuras generaciones, porque esto apenas comienza, pueden ir a ATH Móvil en la sección de Business de negocios y buscarnos bajo Ecoexploratorio y ahí entonces escriben un mensaje ciencia virtual y entonces nosotros sabemos que es para continuar aquí con nuestro programa en línea. Y a los maestros, educadores y público también, comunidades educativas en general, en el Ecoexploratorio estamos muy comprometidos a través de ciencia virtual, aquellos que deseen tener un recorrido educativo en línea, charlas o talleres, ya sea para maestros, estudiantes, con colaboradores, como sea posible, ¿verdad?, mantenerlos en estas oportunidades educativas. Tenemos un programa científico en línea, videos, los webinars, todos los recursos educativos que tienen que hacer, ecoexploratorio.org/ciencia virtual. Y por último, para más información, nos contactan a través de nuestro sitio web, nos pueden llamar al 787-281-9090 acerca de estos webinars o también otros que demos durante la semana. Nos pueden escribir un correo electrónico webinar@ecoexploratorio.org y en las redes sociales, como hicimos hoy, bajo Ecoexploratorio, en Twitter, Instagram, en Facebook, como ahora mismo que lo pudimos ver a través de Facebook Live, que lo pueden compartir en muchas ocasiones y pronto lo tendrán también accesible en YouTube. Visiten nuestro canal, denle a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando estemos en vivo. Así que muchas gracias. Continuamos esta semana con esta edición de Ciencia Virtual, así que les deseamos muy buenas tardes y excelente día, excelente semana.